Es un gran gusto para mí estar participando en esta sesión que va a profundizar en dos sentidos fundamentales relacionados con la crisis climática. Uno, en por qué es relevante incluir a los actores locales, particularmente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales en toda construcción de soluciones de acción climática y toda construcción de capacidades de resiliencia climática. Y por otro lado, espera profundizar también en las relaciones que hay entre la crisis climática que ya la región está padeciendo directamente y otras problemáticas graves que la región enfrenta, como la desigualdad, la falta de una verdadera gobernanza democrática y problemas graves que afectan la región en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de corrupción y de impunidad. Es un honor tener en este panel a participantes de la sociedad civil y a representantes de esos actores que reconocemos como verdaderos y verdaderas líderes de la acción climática en la región. Se acaba de publicar recientemente el 6º informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que indica con toda claridad que se está cerrando de manera muy rápida la ventana de oportunidad a nivel global para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados y que hace énfasis en que son necesarias acciones rápidas, radicales, inmediatas y en gran escala. Sara, si puedes desactivar tu micrófono, te agradecería. Que esas acciones son necesarias. Centroamérica, como la mayoría de países del mundo, tiene ya más de 20 años de estar participando de acciones concertadas entre los países a través de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático en toda una serie de acciones para la mitigación del cambio climático, es decir, para reducir de forma global las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global y por otro lado de las acciones de adaptación de los pueblos, de los ecosistemas a los efectos ya latentes del cambio climático. Sin embargo, la región es más vulnerable que nunca y esto quedó patente con los potentes huracanes que batieron a la región a finales del año pasado, que mostraron de forma clara cuán vulnerable son los países y es la población de los países ante estos efectos ya patentes. ¿Qué entonces se debe hacer en la región? ¿Cuáles son verdaderas soluciones y cuáles son los actores que deben ser priorizados, reconocidos, apoyados, empoderados para una verdadera construcción de resiliencia climática? No voy a presentar en detalle a los panelistas porque nos han indicado que el foro ya publicó sus perfiles en el sitio web, pero les voy a ir nombrando conforme les haga las preguntas para escuchar sus reflexiones. Comienzo contigo, Nelson. Es un gusto tener tu participación acá desde tu punto de vista y del de Fundación Prisma que diriges, que ha investigado por décadas todo un conjunto de dinámicas económicas, territoriales en la región. Te planteo las siguientes dos preguntas. ¿Cuáles consideran que son las relaciones entre la crisis climática y las demás principales problemáticas ya mencionadas en torno a la gobernanza democrática? ¿Y por qué cree Prisma que los actores locales, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes son actores indispensables de la resiliencia climática en Centroamérica? Adelante, Nelson. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Como sabemos, el riesgo climático en Centroamérica se encuentra entre los más altos del mundo. Esto se debe a que la región muestra una altísima exposición a los impactos climáticos, pero sobre todo por la extrema vulnerabilidad de gran parte de la población.
Aquí entendemos la vulnerabilidad climática como la predisposición a ser adversamente afectados por esa exposición a las diversas amenazas climáticas. Y la vulnerabilidad está fuertemente interrelacionada con las crisis sociales y políticas. De hecho, el limitado acceso de parte de grandes sectores de la población a activos fundamentales como la tierra, el agua, los bosques y los procesos de degradación de esos recursos se ve agravado por la expansión de actividades económicas extractivas como la caña de azúcar, la palma africana, la minería, diversos megaproyectos como los hidroeléctricos por todos los territorios de la región. Y esto restringe todavía más el acceso a los recursos naturales. También profundiza la degradación, pero propicia también la agudización de conflictos por el control de esos recursos. Este contexto de conflictos está mediado por una institucionalidad política que en la región está en crisis. La debilidad del Estado de Derecho, el autoritarismo, la militarización favorece cada vez más el ejercicio de la violencia en contra de muchos sectores de la población, de sus organizaciones, de sus defensores y defensoras ambientales. De hecho, en los años recientes, diversos actores que van desde organizaciones criminales hasta empresas privadas han tomado cada vez más agresivas estrategias de control territorial, impulsando la expansión acelerada de la deforestación para facilitar tanto actividades legales, pero también otras vinculadas con el lavado de dinero. Estas problemáticas están en conjunto, están socavando los medios de vida y las formas de vida tradicionales de la población, y con ello las posibilidades de avanzar hacia la resiliencia climática. Por resiliencia climática nos referimos a la capacidad de los sistemas socioecológicos para afrontar un suceso, una perturbación, respondiendo, organizándose de manera que mantenga su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, de aprendizaje y transformación. Entonces, los contextos de violencia, corrupción, impunidad, erosión del Estado de Derecho, tensionan y golpean los sistemas de gobernanza territorial, debilitando y perdiendo con ello capacidades claves para impulsar el escalamiento de prácticas sustentables de manejo de recursos naturales, y entonces de ahí que toda línea de acción orientada a construir resiliencia ante el cambio climático debe también incluir la defensa de los derechos humanos, tanto de primera, segunda y tercera generación, ¿no? ¿Por qué son esenciales los actores locales y territoriales para avanzar hacia la resiliencia? Vemos por toda la región que hay organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, comunitarias y territoriales que, a pesar de este contexto adverso, están luchando por construir soluciones colectivas basadas en acuerdos para el manejo de recursos naturales que contribuyen a la resiliencia frente al cambio climático. Si bien la mayoría de estas iniciativas presentan escalas limitadas, constituyen valiosas innovaciones organizativas, productivas, institucionales, que propician vinculaciones entre las agendas de resistencia y defensa de los derechos en los territorios, pero también las agendas y las posibilidades de adaptación, incluso de mitigación del cambio climático. Y al mismo tiempo son esfuerzos, son procesos que diversifican las economías locales, por lo tanto contribuyen a generar también oportunidades económicas para jóvenes y mujeres. Las soluciones a las que hacemos referencia son las que están basadas en el manejo local de recursos naturales, vinculados con la tierra, con el agua, con los bosques, y creemos que tienen un enorme potencial para fortalecer la resiliencia en la región, dada la importancia social y ambiental de las actividades agrícolas, forestales, de tenencia que todavía hay en la región. Por esto, la construcción de resiliencia
pasa necesariamente por el fortalecimiento de las organizaciones locales y de las organizaciones territoriales que ya están jugando un papel crítico en el manejo sustentable de recursos naturales. Por lo tanto, la resiliencia climática, para que sea efectiva, debe tomar en cuenta las condiciones locales y diferenciadas, pero para que sea inclusiva, debe basarse en el protagonismo de las organizaciones y actores locales en los territorios. Me parece que de eso nuestras apreciadas colegas del panel nos hablarán con mucha más propiedad y legitimidad. Muchísimas gracias, Nelson. Creo que a todas y todos los participantes en la audiencia nos ayuda mucho la descripción de contexto que haces y también el entender o tener un entendimiento común de algunos conceptos como el de resiliencia climática, ¿verdad? Que entendemos entonces que es más que solo los esfuerzos específicos de adaptación a los efectos o los específicos de reducción de emisiones o mitigación, y que tiene más que ver con la capacidad conjunta de las sociedades y de los ecosistemas en el territorio de responder, recuperarse y mantener su funcionalidad y para las sociedades humanas mantener sus perspectivas de una vida digna. Es un gusto dar la participación a Andrea Ixchiu. Andrea, recuerdo que te conocí justamente cuando estabas por entrar a tu ciclo de ser autoridad en una de las estructuras de gobernanza del pueblo quiché de Totonicapán, la Junta de Recursos Naturales de los 48 cantones de Totonicapán, a la que imprimiste una dinámica y una potencia y una acción fenomenal. Me complace mucho escuchar tu perspectiva y te plantearía las siguientes dos preguntas. Primero, ¿qué condiciones y capacidades tienen los pueblos indígenas que les hacen actores indispensables para esta construcción de una resiliencia climática inclusiva? Y segunda, si puedes compartirnos la perspectiva desde el debate de las juventudes indígenas y desde las juventudes globales en torno a la crisis climática. Adelante, Andrea. Buenos días a todas, a todos. Es una alegría poder compartir este espacio de reflexión, de diálogo con las hermanas, con la hermana Miriam, con Sara, contigo Víctor y Nelson. Bueno, agradecer este espacio, pero también hoy no quisiera iniciar sin obviar algo de mi contexto. Unos minutos antes de entrar a este foro, pues estuve recibiendo denuncias que vienen desde la comunidad quechí del Estorizabal, en el norte de Guatemala. Nuestras hermanas, nuestros hermanos quechí en este momento están viviendo una invasión colonial minera de capital ruso y suizo que está depredando su territorio, que tiene bajo asedio a comunicadores comunitarios, que estaba allanando en esta mañana los hogares de las autoridades ancestrales maya quechí del Estor, donde la policía y el ejército al servicio del capital privado transnacional minero estaba desalojándolos de sus viviendas y agrediendo con violencia a sus familias, destruyendo sus pertenencias personales, su ropa. Eso es genocidio y sigue ocurriendo en nuestros territorios, y lo quiero denunciar. Y desde ahí, justamente nombrar que es complejo este momento, porque ocurre genocidio y ocurre ecocidio al mismo tiempo en nuestros territorios. Y frente a ese escenario es que los pueblos indígenas hemos resistido, y esta palabra, ¿no?, de resiliencia climática para nosotros ha significado una reexistencia permanente en nuestros territorios, de justamente entender los contextos coloniales de violencia y de extractivismo y actuar en consecuencia para organizar nuestras vidas y reorganizarlas permanentemente. Parte del proceso, digamos, que me ha tocado vivir en los últimos años en Totonicapán ha tenido que ver con ver el avance de una institucionalidad que nos arrebata nuestra identidad con sus políticas públicas, que arrebatan la identidad colectiva del pueblo, que transforma nuestra dinámica y nuestra relación con nuestro territorio, con un modelo económico que nos impone ciertas formas de consumo, ¿no?, a las que no entramos voluntariamente, que transforman
las formas de relacionamiento ancestral que teníamos con la tierra, con el agua, con el bosque comunitario. La presión en nuestro territorio debido al incremento de la demanda de las maderas bellísimas que se dan en nuestro bosque para el enriquecimiento de unos cuantos bolsillos, en donde tristemente comunitarios de nuestro pueblo se vuelven el eslabón más pequeñito de una cadena de destrucción, que son los que menos se enriquecen de la depredación del bosque comunitario, pero que son los que están depredando su propia casa. Justamente porque este modelo económico que ha puesto el dinero por encima de la vida profundiza las desigualdades entre los cuerpos racializados de nosotros, las comunidades y los pueblos indígenas, y de la gente que se hace millonaria de la depredación de nuestros territorios. Entonces, ante esta realidad, ante este contexto, justamente, es que en Totonicapán, a pesar de los largos años de organización comunitaria, tradicional, de defensa de nuestros bosques, nos enfrentamos a un asedio del neoliberalismo a nuestras formas comunitarias de gestión de la vida, en donde hay todo un sistema de presión que nos obliga a cambiar nuestras formas de ver el mundo, a empezar a olvidar la lengua de los abuelos y del bosque que nos hablaban que el bosque y nosotros somos uno solo, que cuando decimos que somos pueblo quiché somos el bosque que se nombra a sí mismo. Eso se nos ha ido olvidando, porque se nos han impuesto otras lenguas, otras culturas, otras formas de relacionarse con la tierra, en donde se le ve al bosque como un montón de dinero de pie, no como nuestra casa, no como nuestros abuelos mayores, no como los que garantizan nuestra existencia porque son el agua. Estos procesos de desindigenización de nuestra vida, que van de la mano con los procesos educativos, con los procesos de organización política, con el asedio permanente del Estado, que busca homogenizarnos a todos, ¿no?, desde sus discursos nacionalistas, han ido transformando en muchas comunidades nuestra relación con el bosque. Y justamente en el caso concreto de Totonicapán es con la llegada de la institucionalidad pública que el modelo comunitario entró en crisis. El modelo de gobernanza tradicional de los 48 cantones entró en crisis en el momento en el que entró el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en el momento en el que la municipalidad entró a hacer trabajo de gestión del territorio ancestral comunitario. No fortalecieron nuestro trabajo, al contrario, le regalan las licencias de tala a los grandes aserraderos y madereros. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de la gobernanza y el fortalecimiento de la gobernanza, en el caso de países como Guatemala, como Honduras, como El Salvador, que vivimos estructuras de crimen organizado que tienen tomadas las instituciones públicas para garantizar su enriquecimiento por medios lícitos, los que enfrentamos la violencia en los territorios somos las comunidades que defendemos y protegemos la vida. Entonces, desde ahí un poco nombrar ese contexto que nos está tocando vivir y también nombrar que en este momento nosotros hemos venido haciendo nuestros análisis también. El cambio climático, la crisis climática, más que una enfermedad, es un síntoma. El cambio climático es generalizado, es rápido, se intensifica y sin acciones drásticas vamos a exceder los 2 grados centígrados en las próximas décadas. Nuestro mejor escenario ya es malo. Llegar al 1.5 grados centígrados significa aumento del nivel del mar, eventos de calor extremos, incendios, inundaciones, sequía, pandemia, hambruna. Esto es importante, pero ahí es en donde también los pueblos indígenas hacemos un análisis crítico de muchos discursos científicos, porque lo que ha dicho el IPCC es que el cambio climático es responsabilidad de la acción humana. Sí, pero esto es una gran generalización, porque no todas las comunidades y los asentamientos humanos tenemos la misma responsabilidad respecto de esta crisis. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos nosotros investigado. Los nuevos estudios críticos nos han mostrado que los países del norte global, los más ricos, son responsables del 92% del superávit global de dióxido de carbono, mientras que nosotros, los denominados sur global, pagamos las consecuencias de esta crisis climática. El 1% de los ricos duplica las emisiones del 50% más pobre. La concentración de riqueza y poder en pocas manos está detrás de la desigualdad y la emisión de gases de efecto invernadero, pero también en los efectos de la crisis. La mayoría de las muertes relacionadas con esta crisis climática van a seguir ocurriendo en los países que hemos sido empobrecidos. Y algo que es importante nombrar: necesitamos 5 planetas Tierra si aspiramos al patrón de consumo promedio de un norteamericano. En contraste,
Los pueblos indígenas tenemos una huella ecológica mucho más pequeña. Lo que significa es que nuestra propia existencia se sigue encontrando adentro de los límites planetarios. Entonces sí, hay influencia humana responsable de la crisis climática, pero es un reducido grupo de humanos que influye en el cambio climático y que son responsables del genocidio y del ecocidio. ¿Y por qué hablar de genocidio y ecocidio como lo hice desde un principio? El 90% de la población precolonial fue exterminada. 56 millones de personas fueron exterminadas en la Via Yala, ahora conocida como América, después de la llegada de la colonia. 15 millones de vidas fueron sustraídas y esclavizadas desde África y vendidas como mercancía para satisfacer necesidades del mercado. La colonización está vinculada a la desigualdad estructural que ha conducido a la crisis climática. Y ahora, en este periodo de tiempo del auge del capitalismo neoliberal, entre 1970 y el 2021, en este periodo, el 94% de la población animal de nuestro continente fue exterminado. Es una de las métricas más alarmantes de todo el planeta. ¿Cómo es posible que en un continente el 94% de su diversidad animal ya no exista, se haya extinguido a partir de la violencia y del consumo? El consumo de materia prima ha aumentado en nuestro territorio exponencialmente en los últimos 20 años y se han excedido todos los límites seguros. Prácticamente todo el exceso del consumo del planeta lo han cometido las naciones ricas. El imperativo de crecimiento ha demostrado límite. La economía no puede crecer de manera infinita en un planeta infinito. Pero justamente ante eso lo que hemos planteado las juventudes y estamos cuestionando, ¿no?, es efectivamente que así también están las alternativas. La diversidad humana y la biodiversidad estamos vinculadas. Lo que hoy nombramos además como indígena es de hecho lo que el mundo colonial y capitalista no se ha podido devorar por completo. Y por eso es que el 80% de la biodiversidad restante del planeta todavía existe en territorios denominados indígenas. Los pueblos indígenas somos menos del 6% de la población mundial, gestionamos 23% de los territorios terrestres y protegemos 80% de la biodiversidad restante del planeta. Entonces es muy importante que se pueda entender que nuestra huella es caminar suavemente sobre la tierra. Los pueblos somos quienes menos hemos contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra gestión y gobernanza de los territorios han demostrado ser las más efectivas para la preservación de la vida en biomas clave. Nuestra proximidad con nuestros territorios también nos hace vivir los peores efectos e impactos del cambio climático. Somos el repositorio más grande y diverso de alternativas vivas a la crisis. Más de 370 millones de personas, aproximadamente el tamaño de los Estados Unidos, ya están practicando modelos económicos basados en la reciprocidad. Entonces, es decir, los pueblos indígenas estamos siendo exterminados por ecocidio y genocidio que empezó hace 500 años. Sin embargo, todavía las alternativas están vivas. Nuestras acciones de organización territorial, de gestión de la salud comunitaria, de protección de las semillas tradicionales, de nuestras formas tradicionales de organizar la vida, son alternativas vivas a la crisis. Las alternativas no son los viajes espaciales para ir a colonizar otros planetas, no son las tecnologías que quieren transformar únicamente una turbina movida por gasolina por una hora movida por baterías de litio, ¿no? Es generar otras formas de relacionarnos con la Tierra. Y esas alternativas ya están vivas. Pero las está exterminando el modelo del capital colonial depredador. Entonces, por eso es importante la invitación a que podamos hacer un análisis de la crisis climática como una consecuencia. Esta fiebre del planeta es consecuencia de una enfermedad más larga y más vieja, que se llama colonialismo, que se llama capitalismo, que se llama patriarcado. Y eso es muy importante nombrarlo y traerlo a nuestras reflexiones que deben ser interseccionales respecto de las causas y de las alternativas y las soluciones que podemos dar para poder enfrentar los efectos de la crisis y sobre todo hallar las posibles curas. Muchísimas gracias, Andrea, por tus palabras profundas, inspiradoras y con una precisión admirable que nos ilustra la dimensión de los problemas que enfrentamos y que nombra las cosas como son.
puedo decir en nombre propio y de mis colegas y creo de Fundación Ford que es un honor para nosotros que seas parte del grupo de Fellows Globales 2021. Siguiendo digamos, el planteamiento hondo y certero que haces y dándonos cuenta de que las soluciones a la crisis climática se están basando a nivel global y en Centroamérica particularmente en torno al crecimiento económico que sigue profundizando los males que ya dijiste de concentración de riqueza y de genocidio y ecocidio. Quiero pasar a hacer la pregunta a Miriam Miranda, que creo que no necesita presentación tampoco. Miriam, desde tu punto de vista y desde la comunidad garífuna y de la OFRANE, ¿cuáles consideras que son entonces soluciones verdaderas a la crisis climática? Y además quisiera preguntarte cómo la comunidad garífuna está construyendo y lleva construyendo hacia esas soluciones para una verdadera resiliencia climática. Adelante, Miriam. Muchas gracias. Lástima que tengamos tan poquito tiempo. Yo quiero, en primer lugar, dar nuestro saludo y solidaridad con el pueblo quiché. Eso que está pasando allí en el Estor, en Guatemala, es una muestra de la barbarie que significa digamos, esa visión de ese modelo de desarrollo, porque fíjense que con esto, lo de la crisis climática, creo que necesitamos retomar esa discusión. Yo hace muchos años hablaba sobre el tema de ese modelo de desarrollo y nos da miedo nombrarlo, porque es ese modelo que nos han dicho: desarrollarte es llenar de cemento tus casas, es tu comunidad. ¿Cuál es lo que pintan de que hay que hacer desarrollo? Y que por eso es que los pueblos, cuando estamos luchando en contra de estos pueblos, nos dicen, de estos proyectos de muerte, nos dicen que somos subdesarrollados, que no queremos, que somos atrasadas. Eso es lo que dicen de nuestro pueblo cuando nos oponemos a todo este ecocidio. Me acuerdo sobre lo que pasó en la bahía de Tela con ese proyecto, el megaproyecto turístico, donde rellenaron las zonas donde reposaban, eran desovaderos de tortuga, y lo rellenaron para poner un campo de golf de 18 hoyos, y lo rellenaron. Imagínense lo que es ahogar las tortugas solo para echar cemento y para poder tener, digamos, ese proyecto. Entonces es realmente ecocidio y es realmente genocidio que están haciendo, no solamente a los pueblos, sino que también a todo ser vivo. Y nosotras como comunidad garífuna hemos venido realizando acciones concretas, y quisiera solamente decir, para que nos podamos tener un poco de tiempo, mucha gente conoce ya un proyecto, un programa de vida, más bien un proceso que hemos venido construyendo, y es increíble porque lo estamos haciendo en una zona de conflicto, una zona que es de disputa de grupos criminales. Estamos a nuestro alrededor llenos de palma aceitera. Recordemos que Honduras, después de Colombia, es el país que más ha sembrado palma africana o palma aceitera, como le llaman. Y alrededor de toda esa palma tenemos nosotros un proyecto y un proceso de producción de coconíferos. No usamos agrotóxicos. Estamos en una lucha permanente para que podamos construir algo al futuro para la juventud también, pero es un proyecto de vida que también tiene que ver con esa palabra que ustedes hablaban de la resiliencia, ¿no? Porque nos enseña mucho cómo podemos nosotros generar un proceso en el que, por ejemplo, no usemos agrotóxicos, la producción de coconíferos, y eso nos da todo un reto para también la producción de todos esos alimentos y nutrientes que necesitan los cocos y que no tienen que usarse y no debemos de usar de ninguna manera agrotóxico. Y sí se puede. Lo que pasa es que las grandes empresas y todas estas empresas no quieren perder. Imagínense que nosotros estamos construyendo un proceso en el cual queremos abaratar los costos del aceite y que pueda tener acceso, porque hoy por hoy un botecito de aceite de coco cuesta lo mismo que un bote de aceite de oliva en Honduras. Imagínense lo que significa para tener que pagar, qué sé yo, $4 o $6
por un bote de coco, de aceite de coco. Y lo que queremos es que poner a la mayor cantidad y llevarlo a la comunidad a un precio que puedan la gente tener acceso, porque el aceite de coco, imagínense que en este momento con las investigaciones científicas se ha comprobado de que es algo tan importante para combatir la depresión que lo sufren mucho los pueblos del norte. Imagínense cómo es, ¿verdad? Porque allá andan, para mí fue un susto, así como cuando alguien decía, voy para el psicólogo, voy para el psiquiatra. Cosas que uno no, como decía la Andrea, pues no forma parte de nuestra identidad, pero eso uno lo conoce porque es un modelo que le han impuesto y es un secuestro y es realmente algo que nos está destruyendo a todos los pueblos. Y yo coincido totalmente con Andrea. Es que no podemos sostener este planeta si seguimos con este modelo. No podemos. Y lastimosamente nos toca a los pueblos del sur también, que somos los que menos tenemos huella climática, nos toca hacer un trabajo fuerte a nivel también internacional para hacer un llamado a los del norte. No pueden hablar de cómo combatir la crisis climática si, por ejemplo, siguen haciendo lo que están haciendo en el Store, pero también esos movimientos sociales, ese pueblo que vive en el norte y que son solidarios y que están viviendo en ese modelo, tienen que buscar la manera de también hacer sus renunciaciones a su forma de vida. Yo quiero ser clara en eso. No puede ser que a nosotras nos toca también tener que resolver algo que tiene que ver también los otros pueblos del norte. Hay que hacer un cuestionamiento, inclusive a nuestros hermanos y hermanas que viven en el norte y que son solidarios y solidarias, de que hay que cuestionar y comenzar a cuestionar en la práctica su modelo de consumo. Pero no es únicamente decir, bueno, miren, allá usted tiene que hacer esto, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo en mi casa? ¿Qué hago yo en mi territorio barrio, allá en los dos países? Es necesario también cuestionarlo y ponerlo sobre la mesa. Y en esto lo hemos dicho en algunos eventos que nos han llevado a nivel internacional. No pueden hablar solamente de lo que tenemos que hacer nosotros del sur. ¿Qué hacen los del norte entonces para poder cambiar esta realidad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que es importante, Andrea, que tú que vas a estar allá en ese evento, se pueda comenzar a cuestionar eso, porque no solamente tienen que decirnos a nosotros qué hacer, que es lo que tenemos que hacer nosotros del norte, que de aquí del sur, pero ¿y eso qué hacen? ¿Qué hacen realmente? Y que no se siga invirtiendo en falsas soluciones al tema de la crisis climática. La crisis climática no se va a resolver con dinero, se va a resolver con decisiones políticas y reales para poder llegar a medio, porque ya estamos en una situación bastante grave, a poder realmente salvar el planeta y todos los seres vivos que vivimos en este planeta. Muchísimas gracias, Víctor, porque creo que tenemos muy poco tiempo. Muchísimas gracias, Miriam. Y tus palabras son profundas, aunque sé que te contuviste bastante para no mencionar varias de las dinámicas económicas y políticas que están ocurriendo en Honduras y que afectan a toda la población, pero que han golpeado duramente al pueblo garífuna. Esperamos que en la última ronda de preguntas y recomendaciones puedas tener un poco más de tiempo para compartir sobre esto. Quiero pasar entonces a Sara y preguntarte, Sara, desde tu perspectiva y tu lucha como parte de un movimiento social y ambientalista en El Salvador. En principio, ¿cuáles son para ti los espacios democráticos que crees que deben protegerse, deben apoyarse y deben expandirse incluso para que la sociedad, los movimientos sociales y comunitarios puedan realmente construir resiliencia frente a la crisis climática? Y por otra parte, que nos cuentes entonces un poco de la lucha de la que has sido parte por el derecho humano al agua en El Salvador. Adelante, Sara, un gusto escucharte. Gracias. Buenos días para todas y todos. Un gusto compartir con ustedes. Para mí es una experiencia muy bonita. Es primera vez que yo estoy compartiendo con ustedes en este espacio. Pero agradecer por la oportunidad que me dan. Y voy a iniciar porque yo soy parte de la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y del Medio Ambiente de la zona sur de Ahuachapán. Somos una gobernanza territorial comunitaria para la restauración de ecosistemas como estrategia para la resiliencia climática.
Esto de fortalecer las articulaciones en el territorio es muy importante para nosotros porque con el nuevo gobierno que tenemos no hay participación ciudadana, no hay atención a las organizaciones sociales. Estamos en un riesgo y un peligro latente ante la militarización en los territorios. Como mujeres corremos el mayor riesgo aún que los hombres en este sentido, porque el tema de la militarización nos limita mucho a poder andar y actuar libremente en esta lucha ambiental. Como Mesama también es un espacio donde articulamos la mayoría de la comunidad que somos defensores y defensoras de los derechos humanos. Esta organización está conformada por mujeres productivas, comités de jóvenes, tenemos comités de comanejo del manglar, iglesias, juntas de agua, apicultores, concheros, pescadores y entre otros, ¿verdad? Y pues el espacio de territorio de gobernanza que tenemos, que nos hemos tomado este espacio para poder defender, proteger y luchar por nuestros recursos naturales que son nuestros medios de vida, comprende desde Acajutla hasta la Achadura, el río Paz, que es nuestra frontera con Guatemala. Este espacio fue declarado Creo que perdimos a Sara. Luego, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho prácticamente? Y dentro de los problemas, por decirlo así, ambientales que tenemos la expansión del monocultivo de la caña de azúcar, contaminación por agrotóxicos, patentando semillas que tenemos de las empresas guatemaltecas acá en El Salvador, contaminación por desechos sólidos, expansión de la ganadería en las áreas naturales protegidas, extracción de materiales pétreos y térreos en nuestras cuencas, extracciones también de deforestaciones en los bosques de manglar, en los bosques de galería, por el sector agrícola. Los bienes naturales pues siempre los hemos tenido en riesgo y ese es un problema porque agudiza la pobreza. Tenemos también fuertes vientos en nuestros territorios, pérdida de cultivos por las intensas lluvias, pero también pérdida de cultivos por las canículas que tenemos en nuestro país, plagas de estos cultivos, represas en los ríos, sobreexplotación del bien hídrico por las empresas cañeras y las inundaciones que también tenemos en la zona baja por las lluvias fuertes y prolongadas que tenemos en determinado momento. Entonces, esto también tenemos la pobreza, que es uno de los principales factores. También tenemos el fenómeno de mar de fondo que se está dando últimamente durante los últimos 3 años, cuando le llamamos que se sale el mar, ¿verdad? Entonces, esa elevación del nivel del mar se ha estado dando muy frecuentemente, cuando antes en El Salvador se daba una vez al año, ahora se está hasta 3, 5, 4 veces en el año. Entonces, la pérdida de biodiversidad marina, también que tenemos la inseguridad alimentaria, pérdida de bosque salado por la falta del agua dulce, por las represas que hay en los ríos y no alcanza a llegar el agua dulce al mar. También tenemos alto nivel de salinización. Hay un estudio que se hizo por el nivel de salinización del agua y está consumiendo las personas que viven en la zona de la costa este nivel de agua, que ya los que vivimos en la zona media o en la zona alta ya no aguantamos ese nivel de salinización. Sin embargo, ellos se han adaptado a la resiliencia y la resistencia, no tienen para dónde, tienen agua de pozo, que es la que consumen como el consumo humano, y pues ya se adaptaron a ese tipo de nivel de salinización del agua. La inseguridad, la pobreza, desigualdad económica y la migración forzada es otro de los problemas que hemos detectado, ¿verdad?, en el territorio. Las acciones, dentro de las acciones que hemos realizado, pues están las denuncias ambientales a los tribunales, al Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, especialmente en las áreas forestales y en la de riegos y albenamiento, por extractivismo, contaminación de las represas, expansión de monocultivos, apropiación de áreas naturales protegidas, envenenamiento de los ríos y botaderos de basuras a cielo abierto,
Hemos presentado propuestas también a la Asamblea Legislativa, específicamente a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, por una ley de soberanía alimentaria, de prohibición a los agrotóxicos, por una ley también de la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Ahora estamos preocupados con esa apertura de la mina del Cerro Blanco, porque nos viene a afectar en El Salvador, a nuestro lago de Guija, al río Lempa, que es uno de los principales ríos en nuestro país, de la zona de Oriente, así como el río Paz también en la zona de Occidente, y pues todos los mantos acuíferos que tenemos que vienen a dar al mar, ¿verdad? Entonces, hemos también participado de la propuesta por la prohibición de los agrotóxicos en el 2012, cuando estuvo uno de los gobiernos de izquierda. Presentamos esa propuesta, esa ley fue aprobada. Sin embargo, son 53 agrotóxicos los que tenemos en el país, 11 mucho más peligrosos y nocivos, y son los que aún se están utilizando en los cultivos que tenemos agrícolas en el país. Presentamos propuestas y lo que hicieron fue cambiar el nombre común por el nombre comercial o viceversa, cambiar etiquetas, y se siguen usando esos mismos agrotóxicos. En la mala práctica que hace el cultivo de la caña de azúcar en nuestro país, que fueron hasta Japón a decir que iban a sembrar no sé cuántas hectáreas más en El Salvador y que era una meta producir no sé cuántas toneladas más de azúcar para que se pudieran dar. Sin embargo, ese modelo económico del cual están diciendo, de desarrollo que estaban hablando las compañeras que me han antecedido, puede ser desarrollo y economía para algunos, para su bolsillo, pero el problema que estamos teniendo se lo dejan a la comunidad. El aumento de las enfermedades por insuficiencia renal que estamos teniendo en el territorio, la contaminación del agua, del aire y del ambiente también. Los otros cultivos, como el riego aquí es por avioneta de la caña de azúcar, lo que hace es acelerar el madurante de los otros cultivos. Entonces, las personas tienen pérdidas de cultivo, pero nadie va a resarcir ese daño. Es decir, la gente se queda ahí con las pérdidas de su cultivo, pero nadie les está diciendo yo le voy a dar acá por el daño que yo le hice. Aparte de eso, el problema que se agudiza con la salud, la pandemia que se viene a sumar a esta, que es otro de los problemas, también la defensa por la Ley General del Agua. Aquí quiero pararme un poquito en el problema que hemos tenido en El Salvador, que hemos tenido más de 15 años, casi 16 años, por el hecho de estar luchando por una Ley General de Aguas, que fue una propuesta desde las organizaciones sociales. ¿Y qué es lo que pasó? Pasamos dos gobiernos de izquierda, donde de 100 y algo de artículos se revisaron 90, luego la regresan, le engavetan. Llega este gobierno y dice a engavetar esta, toma una como base y presentan su propia ley de agua privatizadora. Porque se estuvo luchando siempre para que fuera el ente regulador del agua del Estado, sí, que fuera del Estado, pero que hubiera representación de la sociedad civil dentro de este ente rector. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora lo que tenemos es que no hay presentación de estudios de impacto ambiental para poder dar un permiso para el agua. Los han aumentado a 15 años. Las juntas de agua quedan fuera de la ley. Entonces, es una ley privatizadora la que se está dando, pero los parlamentarios ahora ya obedecen a sus propios intereses. Eso crea conflictividad en el territorio y conflictividad a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos y a todas. ¿Y quién se garantiza y quién se beneficia? La gran industria. Entonces, ese es el problema que hemos tenido durante años y que hoy lo estamos padeciendo con la Ley General del Agua. Sin embargo, hemos luchado sobre este tema. Dentro de los trabajos realizados, reforestación en las zonas de restauración como los manglares, los bosques de galería, zonas de recarga hídrica, terrenos erosionados, desasolve de los canales en los manglares para el fluido del agua salada y el agua dulce que necesitan nuestros manglares, limpiezas jornadas en los ríos, en los botaderos de basura a cielo abierto, también en la playa, caminatas ecológicas, foros con gobiernos locales, pero que también los hemos tenido con parlamentarios para entregarles las problemáticas territoriales que tenemos y así poderlos involucrar en sus responsabilidades para ver qué solución se les da. Sin embargo, hasta el momento solo hemos tenido palabras, hojitas escritas allí, pero de acciones absolutamente nada. Hemos tenido también reuniones con las instituciones del Estado, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente, con las problemáticas que ellos tienen en el territorio y que no tienen y no cuentan con la capacidad para poder estar
presentes en el territorio. ¿Qué estamos haciendo? Ante la mitigación y la adaptación al cambio climático, estamos trabajando como alternativas agroecológicas libres de agrotóxicos. Estas son iniciativas productivas de huertos agroecológicos por mujeres. Son mujeres las que están trabajando, obviamente involucran a la familia, pero son las mujeres las principales protagonistas de este proyecto y sí funciona. La compañera estaba diciendo, por supuesto que sí funciona el hecho de poder trabajar con productos libres de agrotóxicos. Sí se puede. Entonces, lo que sucede es de que las grandes empresas por vender están diciendo, no terminamos los suelos, ya no hay microorganismos, tiene que usar abonos, tiene que usar insecticidas para poder producir. Tenemos granjas de aves también que están produciendo sus propios abonos orgánicos como resiliencia y resistencia en los territorios por la falta de políticas públicas que van encaminadas, enfocadas en los temas de país como es la soberanía alimentaria, ley de cambio climático, ante el agravante de la COVID-19 y la migración forzada. Esta migración forzada está siendo por la expansión del monocultivo de la caña de azúcar. Las personas lo que hacen es migrar de un lado hacia otro porque se ven encerrados a derecha, izquierda, frente y detrás con la caña de azúcar. Entonces hay quema, que es otra mala práctica que tienen, donde nos dañan la flora y la fauna en nuestro país, aparte de contaminarnos con ese hollín de la caña, pero que también la forma de fumigar. Entonces la gente se siente acorralada y los dueños, los terratenientes, a falta de tierra que tenemos también, porque es otro problema que no tenemos tenencia pues de las tierras para poder cultivar nuestros propios cultivos. Entonces es la invasión de la caña de azúcar como monocultivo, los pastizales por la expansión de la agricultura, la ganadería que estamos teniendo en el territorio. Pero este problema genera la inseguridad grande que tenemos en nuestro país. Si la gente migra a otro lugar, siempre acá en nuestro mismo país, pero que no sea de su territorio, peligra su vida y más si tiene jóvenes. Entonces es una problemática que se nos ha agudizado en El Salvador. La gente prefiere emigrar a Guatemala, emigrar para Honduras, emigrar para Nicaragua, o emigrar a los Estados Unidos o a México y no quedarse en nuestro país. Ellos saben que corren riesgo en la carretera, en el camino donde se van a trasladar, pero de igual forma siguen corriendo el riesgo en el país, dentro de su mismo país, si se trasladan de un lugar a otro por el problema de la inseguridad. Luego tenemos Sara, disculpa la interrupción, solo ya estamos casi llegando al final del tiempo del panel, entonces si puedes ir haciendo el comentario. Sí, de acuerdo. Ahora, el análisis con las preguntas de las que tengo, es bien difícil en El Salvador poderme, y pido por favor, si me hace falta un segundito, que me lo den. Es bien difícil con nuestro gobierno, el gobierno que ha entrado, el poder tener incidencia y el poder rescatar los lugares, lo que en nuestro país se está dando con la participación ciudadana. No tenemos. Y los pocos espacios que pudieran rescatarse en El Salvador, que tienen que ver en el territorio para que crezca la gobernanza y podamos tenerlos en nuestro país, pues hay unos grupos creados que son como el COAL, el sitio Ramsar, también fue creada la Rola, los grupos PLAS, y los grupos de comanejo que tenemos en El Salvador, que fuera bueno que se pudieran rescatar. Nos han desmantelado el sistema ambiental jurídico en el país, entonces al final quizás ni los tribunales ambientales donde podríamos hacer las denuncias pues van a poder estar disponibles para nosotros los ambientalistas. Entonces no hay capacidad del Ministerio de Medio Ambiente de poder tener presencia en el territorio ni de trabajar en el territorio. Como países del Triángulo Norte, deberían estos países del norte analizar cómo es que los fondos que están enviando para poder trabajar este tipo y detener la migración, porque si deterioramos los ecosistemas, deterioramos el medio ambiente, genera pobreza, agudiza la pobreza y es por eso que la gente migra a otros países. Entonces, para mí deberían de fortalecer estos grupos, crear liderazgos en estos grupos. Pero ¿qué es lo que sucede? El gobierno no quiere enfrentarse a estos grupos de poder, confrontar a los grandes, como estamos hablando de la caña de azúcar, de los grandes ganaderos en El Salvador. ¿Por qué? Porque son los mismos que financian sus campañas políticas partidarias para que puedan tener los puestos que están teniendo los servidores públicos. Entonces eso como que les hace ese compadrazgo, por decir así, y ellos no quieren como atacarlos y defenderlos. Pero a quien al final están afectando es al territorio, los ecosistemas y la vida, que no están garantizando ninguna, y sino que están poniendo en riesgo la vida, la seguridad
tanto en la soberanía alimentaria, en inseguridad alimentaria en el territorio, como el mismo riesgo de la vida de las personas en sí. Si no se lo lleva la inseguridad que tenemos de violencia, actos de violencia en nuestro país, pues el hambre o una enfermedad que pueda padecerse por la falta de acceso y el agua que sea de consumo humano. Gracias. Muchas gracias, Sara, por tu intervención, que además nos muestra realmente dónde están los problemas reales y por dónde deben pasar las soluciones y a dónde deben prestarles atención todos los organismos internacionales y todos aquellos que quieren contribuir con soluciones verdaderas. Tenemos ya muy poco tiempo, hay un sinnúmero de manifestaciones en el chat, de acuerdo y de ánimo compartido hacia las luchas que han mencionado las panelistas. Voy a hacer referencia tal vez a dos preguntas solamente por el tiempo y pidiéndole que de una vez cada uno de los panelistas pueda hacer un comentario breve de cierre de 1 o 2 minutos, puesto que ya en 5 minutos debemos cerrar el panel. Andrea, en tu caso, dos cuestiones. Pregunta una participante si se puede compartir algunas notas de tu presentación en la que abundaste con mucha información, datos, frutos seguramente de tu estudio e investigación. Entonces, entiendo que el foro tiene un drive compartido donde se pueden colocar los recursos. Entonces, vi que asentiste. Entonces, espero que sí. Y de una vez te doy la palabra porque Juan de Dios Simón Sots pregunta si, digamos, o sea, ante la disyuntiva de que los pueblos indígenas padecen problemas, pero parece que la presencia de las instituciones de gobierno profundizan esos problemas en vez de resolverlos. Entonces, si en torno a esa pregunta quieres hacer un comentario de cierre, adelante, Andrea, después Miriam, Nelson y Sara. Gracias, Víctor. Bueno, yo quisiera nombrarlo de esa manera, ¿no? Así como el Estado-Nación y el capitalismo son tecnologías de la colonia para mantener esa forma de ordenar la vida y de organizarla. También los pueblos tenemos nuestras formas propias de organización, nuestros modelos de gestión territorial que han resistido 500 años de este intento de exterminio. Entonces, yo creo que sí es importante nombrarlo porque el Estado ha seguido siendo el instrumento de salvaguarda de los intereses coloniales extractivos en nuestros territorios. Y eso lo hemos visto muy claramente en estos últimos días con lo que está pasando en el Estorizabal. En muchas comunidades indígenas, la presencia del Estado es la del Estado policía, la de la militarización, y no la del Estado responsable de la garantía del bien común, como lo dicta en el caso de Guatemala el artículo 1 de la Constitución Política. No cumplen ni su propio pacto de Estado-Nación para garantizar la vida, sino utilizan toda la estructura pública y además nuestro propio dinero de nuestros propios impuestos para reprimirnos en nuestras comunidades. ¿Está usted de acuerdo con que el dinero de sus impuestos lo siga usando una minoría para hacerse millonaria y comprarse luego mansiones y cuentas en las Islas Caimanes? ¿Estamos de acuerdo con eso? Queremos organizarnos de otra manera. Se puede organizarnos de otra manera. Los pueblos indígenas tenemos 500 años de resistir organizados de otras maneras. Se puede. Y eso es lo que nos toca, dialogar como país de manera crítica, articulada y organizada. Decidir en medio del disenso. No hay cambio sin conflicto, pero necesitamos abordar esta crisis estructural desde la raíz. No podemos seguir poniéndole curitas a una herida, a una necesidad urgente de cirugía. Entonces yo creo que desde ahí necesitamos repensarnos nuestros pactos políticos, nuestras formas organizadas de actuar. Y pues cerrar diciendo que efectivamente nos vamos a seguir nombrando así, los pueblos que defendemos la vida, que defendemos los territorios, el agua, la tierra, somos las alternativas vivas a la crisis climática. Y que hacerle justicia climática a los pueblos indígenas es detener la maquinaria del exterminio que se consume nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros territorios. Hay que detener el exterminio de pueblos indígenas y abolir las desigualdades estructurales. Solo así va a haber justicia climática. Gracias, Andrea. Miriam. Quisiera cerrar diciendo que no olvidemos que la crisis y la pandemia
tiene también una relación profunda con la crisis climática. Yo no sé por qué no nos estamos dando cuenta que esta pandemia de salud o pandemia, el problema de salud mundial que hay en este momento, tiene mucha relación con la crisis climática. ¿Dónde surgió? ¿Dónde surgió la primera enfermedad del COVID-19? En esas grandes industrias que realmente intoxican el aire. Entonces tenemos que ligarlo y es importante que vayamos trabajando en eso, no podemos separarlo. O sea, la crisis que estamos viviendo en el planeta tiene que ver, la crisis de salud, la crisis sanitaria, tiene mucha relación con la crisis climática. No lo separemos, porque así vamos a poder ahondar en la raíz de esta crisis para poder buscar soluciones. Entonces, es una oportunidad única que tenemos en este momento para también enfrentar la crisis climática, cuestionar ese modelo de consumo, pero también ese modelo que nos enferma de la salud y que tiene que ver únicamente con la industria. Y yo creo que es importante ligarlo en nuestra discusión, en nuestro análisis, en nuestra apropiación, que esta pandemia no es casual y que tiene mucha relación con ese modelo y ese modelo de desarrollo que le está destruyendo la vida humana en los planetas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. Nelson y después Sara, les ruego que tengamos como 1 minuto a 2 máximo cada quien porque estamos ya sobre el tiempo. Adelante, Nelson. Y muchísimas gracias, Víctor. Yo creo que con este contexto que estamos discutiendo, es evidente, digamos, el papel que debe jugar la sociedad civil. Y aquí un comentario final. Sabemos que los esfuerzos de la sociedad civil en apoyo a los actores que defienden en primera línea los recursos naturales han sido importantes, son imprescindibles, pero son insuficientes y son fragmentados frente al aumento y profundización de las amenazas y de estas múltiples crisis que se enfrentan desde la primera línea. Para avanzar en la resiliencia climática también debe asumirse de manera simultánea estos desafíos de democracia, de mayor inclusión, de modo que las organizaciones locales y territoriales puedan mantener y potenciar ese papel crítico que vienen asumiendo ancestralmente. Para esto, como Prisma, nosotros consideramos que es necesario identificar y atender necesidades de apoyo diversos, pero también la construcción de puentes y de alianzas estratégicas entre diversas expresiones de la sociedad civil. Sentimos que aquí hay una brecha importante. Estamos convencidos que la comunidad donante puede y está contribuyendo de manera sustancial a mejorar este papel crítico tanto de la sociedad civil, pero también de las organizaciones locales y territoriales. Yo termino con esta idea y muchísimas gracias a las colegas, a compañeras también y a ti, Víctor. Gracias. Sara. Bueno, yo finalizo dando gracias por el espacio que me han permitido compartir con ustedes esta mañana, pero también haciendo un llamado quizá o a lo mejor un análisis, pedir a estas personas que están enviando los fondos para los países del Triángulo Norte, por los países más vulnerables, un país como El Salvador tan pequeño y a la vez tan vulnerable y tan conflictivo en sus determinaciones democráticas, como decía acá el compañero, que se están deteriorando cada vez más en nuestro país. Es preocupante el hecho de que Oxfam nos envíe un dato de que en 15 días emigren más de 7.800 personas. Entonces, es preocupante que la ONU también nos esté alertando con la crisis alimentaria que vamos a tener. Y no hay un tema de país que vea yo a nivel de la región que se esté preocupando por ver cómo nos vamos a alimentar. ¿Quién nos va a dar esta alimentación? Si la mayoría de países nos traen nuestra alimentación, nuestra fruta, nuestras verduras. Guatemala nos surte en un 60% a El Salvador. Entonces es bien preocupante el hecho de que no tenemos en la agenda de país un tema como la soberanía alimentaria. No tenemos un tema ambiental del cual va vinculado el tema agua, que también va vinculado, y sino que todo está en el desarrollo de la gran industria, en el despojar a las personas que cuidan, a los protectores, a los salvaguardas, a los que protegemos y guardamos los recursos naturales, pero que también los defendemos, son los que nos ponen en riesgo día con día con tanta amenaza, conflictividad en el territorio. Entonces, es de analizar que los países
se sienten a analizar realmente qué es lo que es, porque va a haber un momento en que las defensoras y los defensores de los derechos humanos vamos a tener que actuar de una manera ya con otros organismos internacionales, viendo de que realmente no se puede hacer nada a los países del norte porque a ellos nos mandan plata para ver qué es lo que pueden hacer, pero también nos están contribuyendo a este tipo de extractivismo que estamos teniendo en nuestro país. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, doy, pero hago esto, a cambio siempre de algo. Lo que menos les interesamos es la población humana. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sara, Andrea, Miriam, Nelson.